Buenos días. Yo sé que lo sé como si fuera de noche, pero en realidad es de día. Apenas me desperté asustada, me fui a bañar y heme aquí. Solamente que no me lavé el cabello porque me lo lavé anoche. Hoy tenemos una cita. Hoy cumplo un año con mi novio. Y que vamos a empezar con el outfit. Yo sí o sí quiero llevar un vestido. No todos los vestidos son floreados. Este ya me lo puse en San Valentín. Muy repetitivo. Estaba pensando en el rosa. Este de acá. Madre jeta tanta. He recibido preguntas y temas para hablar aquí un poco, porque este video va a ser un poco más relajado. Entonces vamos a hablar de ellos, o de la mayoría. Vamos a tratar para que no sea un video eterno. Mientras me voy a hacer el cabello y me voy a maquillar. Nunca me he hecho el cabello con esto, pero he visto tutoriales y quiero hacerlo. Y bueno, es la primera vez, así que no voy a esperar tampoco el resultado perfecto. Lo primero que me hablaron bastante fue de cómo reaccionar a los malos comentarios, cómo responder a ellos porque les dan miedo o son tímidos. Y también me han comentado de que varias personas hacen comentarios como hirientes o pasivo-agresivos, en donde ustedes no saben qué responder porque no son cosas que se ven como, no se ve a leguas de que es algo negativo o algo agresivo, sino que es entre líneas te están diciendo algo feo. Normalmente yo no me peino así con el cabello en seco porque se me esponja, pero lo vamos a hacer porque vamos a usar un cepillo, así que necesitamos esto. Aunque actualmente ya no se me esponja tanto, porque miren, esto está bastante brilloso y bonito. Y usualmente cuando me lo cepillaba, terminaba así, mafalda. Voy a usar estos como cepillo secador de cabello. Y también voy a usar estos ruleros de aquí. Y también ganchitos para el cabello. Yo lo voy a hacer como más o menos he visto, pero como les digo es la primera vez que lo hago y probablemente lo pueda perfeccionar y les voy a enseñar cuando ya entienda todo, ¿ok? Vamos a ir haciendo eso por todo el cabello. Yo recomiendo que la parte de abajo lo saquen para afuera y la parte de arriba lo saquen para adentro, porque se ve más bonito según lo que he visto en videos. Necesito más de estos ruleros. El lunes voy a ir a ver si encuentro más, pero solo tengo esto por ahora. Doña Florinda Jo. Alguien por favor apague el sol de Lima. Después de 1000 años solamente muerto esta parte de acá. Estoy sudando, todo esto es sudor. O sea, sé que no se ve tan bonito, acá me fui con todo, pero bueno, es la primera vez que lo hago, no me juzguen. Lo vamos a dejar ahí por 1 hora, según lo que leí en internet. No sé si me alcance la hora, pero ojalá. Sobre el hecho de que te pisoteen. Yo solía ser una persona así, la verdad, casi toda mi adolescencia. Cuando mis amigos eran personas que se burlaban de mí o... No todos, obviamente. Comentarios sobre mi cuerpo, ese tipo de cosas, y obviamente yo lo permitía, ¿no? Es más, yo ayudaba a esos comentarios porque yo también los hacía. Y los hacía no solamente estando sola o subiendo memes, sino que también lo hacía cuando estaba con esas personas. O sea, como que ayudaba a esos comentarios y los apoyaba. Esto dio pie a que ellos sigan haciéndolo, ¿no? Que sigan hablando de mí, que sigan burlándose de mí y todo eso. Me sentía mal, solamente que no quería demostrarlo porque sus comentarios eran medio pasivo-agresivos, así como ustedes me están comentando. Entonces si yo decía algo es como que ellos iban a decir: ay, pero qué sensible, ay, pero qué exagerada, ¿no? Era una broma, ese tipo de cosas, y minimizan lo que tú sientes. Y aparte yo era una persona que no expresaba mis sentimientos en lo absoluto. En mi adolescencia nunca expresé nada de mis sentimientos. Creo que hasta fines de mi adolescencia fue donde me empecé a desenvolver más, pero me costaba demasiado. Voy a echar gel de hidratante y voy a echar un poco de corrector acá, porque aún no tengo base. Pero ya me pararon, así que probablemente compre una base, a menos que tenga otros gastos, porque recién he empezado clases y probablemente me pidan algo. La vida es cara. Bueno, el punto es de que fui así durante mucho tiempo y aceptaba esto, y como eran mis únicos amigos, era como que, es lo único que tengo, y si no los tengo a ellos, no voy a tener amigos. Estuve así años, hasta que llegó un punto en donde dije como que no tiene sentido, me di cuenta, porque no me daba cuenta, era simplemente para mí lo normal, yo era así, esa era mi personalidad, y como era adolescente, como la mayoría de ustedes, me imagino, pues yo sentía que lo sabía todo y que obviamente
que esa era mi personalidad y que yo era así. Vas a cambiar mucho, si eres adolescente, esa no es tu personalidad. Mi iluminador se destruyó, así que voy a usar uno más clarito, que es de la paleta de esta que nunca la uso porque no me gusta. O sea, sí me gusta, pero no es la gran cosa, la verdad. Sé que cuesta ya, sé que las personas dicen como que no saben todo lo que lleva adentro, pero realmente me alejé de la única persona con la que hablaba todos los días por años. Era la única persona que me hablaba, la única persona que me hacía conversación, la única persona que estaba ahí para mí, y me alejé de esa persona y no le he vuelto a hablar. Porque aparte de todo ese tipo de cosas, quizás no era tanto así, pero también el hecho de que tenía ideas que yo no compartía, y que obviamente para mí el hecho de que te juntes con personas que no compartan ideas tan importantes como las que creo de valores y moral, siento que es muy hipócrita. Entonces me alejé de esas personas y no les volví a hablar. Y la verdad es que dije como que me voy a sentir mal, y quizás me sentí mal por un tiempo, pero luego empecé a sentir mejor, porque no vas a poder avanzar en tu autoestima si es que no elegí también uno más oscuro, por eso se vacía, ahorita lo arreglamos. No vas a poder avanzar en tu autoestima si tú no te alejas de esas personas, porque tus amigos son el reflejo de lo que tú eres. Mi novia me acaba de mandar un mensaje diciéndome que quiere combinar conmigo, pero no tiene nada rosa. Y he buscado qué combina con rosa en internet y le ha salido que color azul. Qué lindo. No me quiero maquillar mucho porque saben, no sé si saben, pero que en Lima no va a haber invierno ni otoño. Estamos en otoño, pero no va a existir. Estamos que nos morimos de calor. Bueno, me voy a poner blush. Yo sin blush no vivo, es lo que más me gusta ponerme. Bueno, y de verdad, o sea, es como que sí, es como, no sé si han visto esa película. Hay una película creo que habla sobre esto. De que una vez que tomas la decisión, o sea, cuando nosotros tomamos la decisión es lo que más cuesta, pero luego cuando ya lo has hecho, te das cuenta de que, pucha, pude haber hecho esto antes y lo estoy haciendo recién ahora, y tengo que hacer todo recién ahora, cuando pude haber y ya he terminado con esto. Tengo un video específicamente sobre esto, y también he hablado del hecho de que yo, en lo personal, mejoré con todo eso, pero tuve un súper bajón porque tuve mucha dependencia emocional hace como 3 años, 2 años, la pasé muy mal, y es por eso que yo no subía videos. Recién ahora estoy volviéndome constante, pero no subía nada porque estaba muy mal. Y bueno, también dejé de hablar mal de mí hace como 2 años. Dejé de hablar completamente mal de mí, dejé de hacerlo por completo, o sea, no lo hago simplemente. Y lo estoy haciendo todo en desorden, por si acaso, esto no es tutorial. Porque yo normalmente me maquillo mucho en desorden, siempre he sido así, siempre lo voy a hacer así. Ya les dije que soy muy distraída. Es real, no es una broma. Bueno, dejé completamente de hablar sobre mí de esa forma, porque eso hacía que otras personas, les des pie a otras personas a que sigan hablando mal de ti. Y funciona. Otra cosa que me funcionó bastante y que ya les he mencionado antes, y ya parezco un robot, pero me vuelven a preguntar lo mismo, así que yo voy a responder porque hay nuevas personas aquí en el canal. Y gracias por estar aquí. Una cosa que me ayudó demasiado fue fingir tener confianza, porque lo vi en una chica que es youtuber y dijo que ella había empezado fingiendo que tenía mucha confianza, que era una persona que tenía una autoestima alta y que se llenó de todo eso, tanto que su cerebro se lo creyó. Y eso es real, o sea, no es como algo que no tiene ningún dato científico, es cierto. Hay muchos datos sobre eso. Empecé a fingir ser así, empecé a fingir ser una persona muy confiada y me volví eso. De verdad, tengo mucha confianza, soy mucho más segura de mí misma. Antes, o sea, me preocupaba mucho por el hecho de también no tener amigos. Tengo amigos, pero son amigos que hice hace demasiados años y ya no he hecho nuevos amigos hace años. Entonces, como que siempre me preocupaba mucho eso. Es algo que también me han comentado ahorita en los estos del hecho de que sentir de que no encajas en ningún lugar. Eso me pasaba a mí. Varias personas me han dicho que sienten que no encajan. Bueno, a mí me pasaba eso siempre. O sea, toda mi adolescencia me pasó eso. Incluso hasta ahora me pasa. Pero me di cuenta de que todos somos personas muy diferentes. Es muy complicado encontrar una persona con la que te puedas entender completamente, o un grupo de personas. Quizás tenemos la idea errónea de que es así porque hemos crecido viendo Disney, donde pues todos tienen como un grupo de amigos y existen como que están segmentados y bla 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 y todo eso, y tienes que encajar en algún lugar porque si no eres como una persona muy rara. Pero en realidad la mayoría de personas, y todas las personas diría yo, somos un mundo entero. Yo sé que eso suele preocuparnos mucho, el hecho de tener amigos, el hecho de encajar, de tener un grupo. No siempre es así. Y yo de verdad, o sea, yo sé que ahorita estoy hablándolo como si fuera algo demasiado fácil, pero yo viví muchos años llorando por eso, llorando porque sentía de que no era como que la persona principal de nadie. Era la persona que todo el mundo querría hablar todos los días o ese tipo de cosas. O sea, me sentía muy muy mal por eso. O sea, de verdad me pesaba bastante. Y estuve así muchos años. Bueno, no muchos, ahora estoy como unos 3 años así.
Y después me di cuenta de que pues no pasa nada, o sea, no tiene nada. O sea, sé que las personas buscamos relacionarnos con otras personas por naturaleza. Está bien, empecé también a hacer cosas sola, empecé a disfrutar mucho mi tiempo sola. O sea, si estoy sola puedo hacer muchas cosas. Si bien es muy chévere poder compartirlo con tu pareja, con tus amigos, con quien sea, es bueno aprender también a estar solo. Ahora, no estoy romantizando el hecho de que toda su vida se la pasen solos o que pues se sientan mal por eso, no. Aprendan a estar solos y también si quieren estar con sus amigos, estén con sus amigos, no pasa nada. O sea, es normal el hecho de querer estar con gente, también es normal necesitar el hecho de estar con una persona, de compartir momentos con una persona y todo eso, ¿no? Pero si no pasa por ahora, pues todo bien, y si pasa, pues lo vas a disfrutar y vas a seguir siendo una persona que puede disfrutar estando sola, pero en este momento decidió compartirlo con alguien más. Y siento que eso es algo muy importante que yo no tenía. Hasta los 19 nunca tuve eso. Sentía que sí o sí tenía que estar con alguien, con un amigo o con una pareja, y por eso es que también mis relaciones eran muy raras. O sea, me refiero a relaciones en general, no solamente amorosas. Otra cosa que también me ayudó bastante fue entender el hecho de que las personas que te insultan o que te molestan por lo que ustedes me están comentando, o que te lanzan como que comentarios feos, muchas me han dicho de que les dicen como que maquíllate más natural, ¿por qué te maquillas así? O ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? O sea, como que en primer lugar a ellos que les importa. No solamente el chiste de que a ti que te importa, ¿no? O sea, sino el hecho de que de verdad, a ellos que les importa. Normalmente con una persona que tiene una vida, no se anda fijando en esas cosas. Se toma el tiempo de decirte algo, se toma el tiempo de comentarte algo negativo, es porque su cabeza está llena de esas cosas. No vas a ver una persona segura, una persona feliz consigo misma o segura de sí misma haciendo ese tipo de comentarios, porque ¿para qué hacerlo? Está haciendo sus cosas, está viviendo su vida, está descubriendo a sí misma, está haciendo todo eso. Al final eso es lo que vas a traer si tú sigues diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces solamente me pongo a pensar de que son personas que pues han tenido una vida fea. Me acuerdo que cuando tenía 15 años empecé a ponerme máscara de pestañas, pero nadie me hablaba de eso, ¿no? Pero un día me puse un poco de blush y no me ponía como ahora, porque me acuerdo que no me gustaba el blush, solamente quería ponérmelo como porque era algo que tenía y a mí me gustaba mucho maquillaje y no tenía dinero para comprarme tantas cosas. Yo como que me dijo, ay, ¿por qué te has puesto eso? Te ves roja, que no sé de cosa. Y yo como que no me he puesto nada. O sea, empecé a fingir que no me había puesto nada para que deje de molestarme. Y me sentí demasiado mal, tanto que dejé de ponerme cosas. Y cada que alguien me miraba mucho a la cara, sentía que me estaba criticando, que me estaba viendo como que por qué me maquillo así, por qué me hice esto, por qué me hice el otro. Y me da mucho miedo. O sea, ahorita obviamente hubiera respondido diferente. Yo no le ando criticando a la gente porque hace ciertas cosas que para mí no tienen sentido. O sea, es su problema, es su vida. ¿Y yo por qué me voy a meter? ¿O yo por qué voy a cuestionar eso? Hay personas tan diferentes en este mundo, cada quien le gusta algo diferente y es normal. Y para variar, ese chico que me dijo eso era un chico muy extraño. O sea, hacía comentarios bien raros, o sea, no sé. Entonces como que, en fin, ese chico era muy raro. Me acuerdo que me perseguía en la salida. Ahora, también cuando son personas que también se maquillan, también te suelen criticar o hablar de ese tipo de cosas porque ellos no saben hacerlo. Y quisieran, pero no pueden. Muchos me preguntan mi edad. Tengo 23 años. Yo lo dije, ¿no? Bueno, media hora más y listo. Nos vemos después. Porque no tenía más ruleros. Pero bueno, sí hice lo que se pudo. Vamos a ponernos aceitito. Arriba quedó demasiado ruloso porque usé un rulero muy pequeño. Bien, quedó algo así. Bueno, está bastante bien para ser la primera vez que lo hago. Voy a estar por llegar en unos, 15 minutos. Así que voy a arreglar lo que me falta, mi cartera y todo, porque nos vamos a ir volando. Bye.